Hola a todos, ¿qué tal? Buen día. Me da mucho gusto saludarlos. Es una bendición poder estar aquí nuevamente reunidos. Ya tenía ratito que no me tocaba estar aquí al frente y para mí siempre es una bendición. Les quiero agradecer a todos de parte de la familia por sus oraciones. Ahí nos hemos estado sintonizando también en las predicaciones cuando nos tenemos que quedar en Puebla, mi esposa y yo, y hemos estado escuchando que han estado orando por nuestra bebé que viene en camino. Entonces, muchas gracias a todos y pues sigan orando por nosotros, que Dios nos siga preparando y dando todo lo necesario, la sabiduría para llevar todo este camino. Bien, entonces gracias. Y pues bueno, el día de hoy también es una bendición en especial porque nos toca hablar de un tema que es sumamente importante, que es acerca de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces vamos a estar avanzando con nuestro pasaje ahí en Mateo. Entonces, si todos pueden abrir sus Biblias en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, y vamos a estarnos enfocando en los versículos 57 al 66, al final, ¿de acuerdo? Entonces Mateo 27 del 57 al 66. Muy bien, cuando lo encuentren nos ponemos de pie y lo vamos a leer juntos, por favor. Muy bien, entonces dice así: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis un guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por la vida, te damos gracias por la oportunidad de poder estar aquí reunidos, Señor, y meditar en tu palabra, meditar en tu obra, Señor, en lo que tú hiciste por nosotros, Padre. Y rogamos que en este momento tú nos dirijas, que abras nuestros corazones, nuestros oídos, que aclares cualquier tipo de distracción en nuestra mente, Señor, y que podamos estar enfocados en ti y en lo que tú nos quieres hablar el día de hoy, y que tú permitas que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, de nuestras mentes, Señor, y que nosotros podamos glorificarte y honrarte con todo ello, Padre. Gracias por todo, lo ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a estar tocando este tema, la sepultura sobrenatural de Jesús. ¿Ok? Tan importante y tan divina como su muerte y como su resurrección. Usualmente no le damos tanto enfoque al tiempo de la sepultura de nuestro Señor Jesús, pero es gloriosa, es gloriosa. Entonces, para hacerlo en términos prácticos, ahorita en la predicación, vamos a estar viendo la sepultura desde 3 distintas perspectivas.
¿Ok? 3 distintas perspectivas. Número 1, los soldados. ¿Ok? Que en este término vamos a poner a los soldados como soldados neutros. Que se entienda que no estamos hablando en un sentido espiritual, simplemente soldados neutros porque simplemente esa era su profesión. Ese era su trabajo, es lo que tenían que hacer y listo, son los soldados neutros. Número 2, los santos que le aman. ¿Ok? Que en este sentido pondríamos a estos personajes como los personajes en este sentido positivo. ¿Ok? Positivo. Y tercer lugar, los enemigos que le odian. ¿Ok? Los enemigos que le odian, en este sentido estaríamos hablando de los líderes espirituales. Sí, estos líderes pecadores, en este sentido nos vamos a estar refiriendo a ellos como los judíos, los fariseos, ¿sí? Los sacerdotes. Esos van a ser los terceros protagonistas en este tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ver que las 3 posturas se van a estar uniendo para cumplir los propósitos de Dios. ¿Ok? Las 3 posturas. Los soldados hicieron lo que hicieron porque se les mandó que lo hicieran. Los santos hicieron lo que hicieron porque sus corazones fueron motivados a hacerlo. Y los líderes espirituales hicieron lo que hicieron porque fueron motivados, en este caso, por su odio a Jesús y querían prevenir cualquier cosa que les pudiera salir mal con lo que ya habían logrado, es decir, su crucifixión. ¿Ok? En cualquiera de los casos, cualquiera de los motivos de los corazones que condujeron los comportamientos, Dios está ordenando todo ello. ¿Ok? Hay algo que se llama providencia. ¿Ok? Quiero pintarlo de esta manera. Dios, en la forma en la que interviene en este mundo, es a través de milagros, ¿sí? Obras sobrenaturales que hace entre nosotros, obras inexplicables que rompen con ciertos criterios terrenales que nosotros tenemos, ¿sí? Y los hemos visto. Dios es un Dios de milagros, lo vimos en la Biblia y lo seguimos viendo hasta el día de hoy. Y número 2, la providencia. Ahora, el día de hoy ya no es tan común ver los milagros que se hacían en ese momento, ¿cierto? Ya no es tan común. Sí, ya no vemos mares siendo abiertos en 2, ¿sí? Pero lo que sí vemos es a Dios utilizando esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles en la vida de cada uno de nosotros para construir exactamente lo que Él quiere. Y eso es igual, si no más asombroso que esos otros milagros. Porque tú y yo le conocemos a Él el día de hoy por su providencia. ¿Ok? Entonces vamos a estar viendo cómo Dios obra a través de su providencia, desde una perspectiva de expresión masiva, de sabiduría y de poder, por la cual las decisiones individuales de estas personas son unidas perfectamente para que Dios demostrara su propósito, probando, número 1, que Él controla la historia. Número 2, que Él es soberano. Número 3, que la Escritura es verdad. Y número 4, que Cristo en verdad es Dios. Entonces, vamos a ver estas 3 categorías, estos 3 personajes, estos 3 grupos. Entonces, primero, la providencia en la acción de los soldados neutrales. Para eso quiero que todos vayan a Juan capítulo 19. Sí, Juan capítulo 19. Y quiero que leamos el versículo 31. Entonces dice así, Juan 19, 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos, noten esto, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. ¿Ok? Entonces,
Primero hay que considerar, estos judíos expertos en la práctica del legalismo, de la hipocresía, que guiarían la festividad de la Gran Pascua, están tan preocupados por no manchar el día del Shabbat, que aparte notemos que era el gran Shabbat. Sabemos que todos los sábados se celebraba el Shabbat, ¿cierto? Pero este era en específico el gran Shabbat. ¿Por qué? Porque en ese momento se iba a iniciar la celebración de la Pascua, la celebración judía más importante. Entonces, este Shabbat era muy, muy especial. Entonces, por no manchar el Shabbat, ellos dijeron, como tenemos estos cuerpos, no se pueden quedar estos cuerpos, no importa que estén vivos o que estén muertos, no se pueden quedar ahí colgados, porque si se quedan colgados van a manchar nuestra celebración. Y entonces ellos no quieren eso, así que vienen a Pilato, ¿ok? Vienen a Pilato, lo cual es algo que noten. Eso ya también, el hecho de que ellos vayan con Pilato, va en contra de sus propios ideales. Porque si ustedes leen Juan 18, van a notar que ahí al final se va a mencionar que cuando los judíos fueron con Pilato, ahí en la redacción van a ver que Pilato es el que sale hacia ellos. Increíble, porque Pilato ya hemos hablado de él, era tremendo, ¿no? Pero ahorita estaba ahí como que en esta situación muy incómoda. Entonces Pilato sale del pretorio, porque si los judíos entraban a este lugar, pues entrar a este lugar que es de gentiles sería mancharse. Pero noten que aquí dicen, ok, pues vamos a esquivar esta regla para cumplir con la otra, ¿no? Entonces, vemos que esta situación era lo suficientemente importante para ellos como para romper una de sus reglas y así poder cumplir con otra de sus reglas. Sin embargo, van con Pilato y noten, no les importa asesinar al Hijo de Dios, que en múltiples ocasiones ha sido declarado justo. Pilato mismo se los había dicho, es justo, esta persona es justa. Pero eso sí, no pueden permitir el quebrantamiento de cualquier otra ley. Ahí sí son muy justos. Ahí sí son muy puros. Entonces los judíos ya están familiarizados con las crucifixiones. Se tiene registro que hasta ese momento se habían realizado unas 30,000 crucifixiones en Israel aproximadamente. Y los cuerpos usualmente permanecían de 2 a 3 días colgando, algunos incluso más. Entonces, algo muy importante que debemos de recordar y recalcar aquí es que Jesús está entregando su vida. Nadie se la quita, sino que Él está entregando su vida. Y por tanto, nada de lo que está ocurriendo era una sorpresa para Él. Nada era una sorpresa. Y Él mismo se entrega y entrega su espíritu. Él mismo decide entregar su espíritu. Después de aproximadamente 6 horas colgando Jesús en la cruz, entrega el espíritu. Los demás no pueden hacer eso. Los otros criminales ahí colgados no pueden hacer eso. Ellos no deciden cuándo morir y por tanto podían llegar a pasar hasta 3 días colgando vivos todavía ahí en la cruz. Sin embargo, si lo que querían era que ya estos criminales murieran mucho más rápido, lo que se hacía era fracturar las piernas. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, ya están con todo el sufrimiento, les rompen las piernas, en este sentido el hueso más grande del cuerpo humano, el fémur, lo rompen. Cuando lo rompen, pues obviamente ya con todo el sufrimiento que están teniendo, es mucho más fácil que se desangren más rápido, porque le están rompiendo un hueso. Y en segundo lugar, y más importante, es porque entonces les quitan todo el apoyo. Y entonces ese apoyo que pueden tener con las piernas para poder alzar y respirar, se lo quitan. Por lo tanto, muy rápidamente la persona crucificada se asfixiaría.
Sí, estamos hablando de cuestión de minutos ya. Sí, ya no serían días. Entonces, estos judíos, ellos no quieren a Jesús en esa cruz, sino que ya lo quieren muerto y ya lo quieren abajo de esa cruz. Porque de acuerdo a lo que ellos quieren, les conviene bajarlo para no manchar su Shabbat. Noten eso es importante. No es por otro motivo, No es porque tengan alguna parte de justicia en ellos. Es simplemente porque no quieren manchar su celebración. Lo que ellos no saben es que Jesús ya está muerto. Ya murió. Y Dios así quiso que pasara, que muriera y que lo bajaron. Y ellos eran simplemente el medio para cumplir los propósitos de Dios. Ahora, ellos por todos los motivos equivocados. Pero recordemos, ellos por mal lo hicieron, mas Dios lo usó para bien. Dios lo usó para bien. Entonces así Pilato ya les da permiso y después de romperle las piernas a los otros malhechores, se acercan a Jesús y ven que él ya ha muerto y por lo tanto no rompen sus piernas, no la rompen. ¿Ok? Los soldados, tenemos que saber esto, muy importante, los soldados son expertos en la muerte. Son expertos, a eso se dedican. Ya han hecho miles y miles de crucifixiones. Ahora, ¿por qué esto es bien importante recalcar? Una de las principales teorías heréticas, ¿sí? Herejes, es que dicen que Jesús realmente nunca murió verdaderamente. Que simplemente cayó en un estado de coma y que cuando entonces lo sepultaron y lo envolvieron y al tener estas esencias aromáticas, eso lo despertó. Y sigue hasta el día de hoy, Muchos siguen con esta teoría. Ahora, noten, no es uno de sus discípulos declarando la muerte. ¿Sí? No es uno de los discípulos, sino que es alguien, como lo estamos diciendo en esta explicación, es alguien neutral. Es un soldado que a eso se dedica. ¿Ok? A eso se dedica. Entonces, como está muerto, no le rompen sus piernas y como acto final, para asegurar su muerte, ¿qué hacen? Ya lo vimos en las semanas pasadas con el hermano también Luis David. Lo atraviesan con una lanza. Y cuando lo hacen, sale sangre y sale agua, indicando, como ya habían mencionado muy, muy claramente, que su corazón literalmente se rompe, explota, la capa externa del corazón revienta y por lo tanto saca este líquido como de agua y sangre. Salmo 69, 20 dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón. Noten, el escarnio ha quebrantado mi corazón. Ahora, sí, emocionalmente quizás le rompieron el corazón, pero mucho más que eso. Literalmente le rompieron el corazón físico. Explotó el corazón físico. Salmo 34, 20 dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Ninguno de ellos será quebrantado. Vemos profecías siendo cumplidas en la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Éxodo capítulo 12, versículo 46. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Es muy importante esto porque el sacrificio que se utilizaba de acuerdo a la ley no podía tener ni un hueso roto. Entonces vemos aquí a Jesús sin ningún hueso roto. El sacrificio perfecto. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, noten esto, a quien traspasaron
a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahora, los actos de los soldados sobre el cuerpo de Cristo fueron dirigidos bajo control divino para los siguientes puntos. Dios controló los actos de los soldados para, número 1, autenticar las promesas de las Escrituras. Autenticar las promesas de las Escrituras. Por lo tanto, número 2, para validar las palabras de Jesús, al ser Él mismo el cumplimiento de las Escrituras. Y en tercer lugar, para confirmar su muerte. Para confirmar su muerte. Muy importante confirmar su muerte, porque necesitaba estar muerto verdaderamente para poder resucitar entonces. Entonces confirma su muerte y por tanto la realidad de su resurrección. Bien importante tener esto en mente. Jesús controlando todo, aún en su muerte y en su sepultura. ¿Escucharon eso? Jesús controlando todo, aún en su muerte y en su propia sepultura. Él está controlando todo. Segundo punto, ¿se acuerdan quiénes eran? Ya vimos a los soldados neutrales. Segundos personajes, ¿quiénes eran? Los santos que le aman. Los santos que le aman. Aquí en nuestra redacción del texto vemos a un santo que verdaderamente ama a Jesús. Y es José de Arimatea. José de Arimatea. La providencia de Dios obra a través de él. Ahora surge la pregunta: ¿qué motivó a José de Arimatea? ¿Qué motivó a este hombre? José estaba poniendo mucho en riesgo. Él, como lo podemos leer, era un miembro prominente del consejo, y cuando estamos hablando del consejo estamos hablando de algo que se llamaba el Sanedrín. Él es una de las 70 personas más prominentes de toda la nación judía, aparte del sumo sacerdote, claro, quienes pertenecen a la Suprema Corte de Israel. Ese mismo consejo fue el consejo que organizó todo para la entrega de Jesús. Y José de Arimatea pertenecía a ellos. Y de pronto llega entonces José de Arimatea. Antes de esto no habíamos leído nada acerca de él, no se menciona ninguna otra cosa de él en la Escritura, pero resulta de tal importancia que si ustedes lo notan en todos los evangelios, está mencionado, en todos. Y entonces, aunque es la única vez que se habla acerca de él, nos dejan muy en claro que este es un hombre bueno y recto en el verdadero sentido, es decir, recto por gracia de Dios, recto con la misma rectitud de Jesús. Sí, uno es recto por naturaleza, Jesús es recto por naturaleza. José de Arimatea es recto por gracia. Al igual que tú y yo, si hoy eres hijo de Dios, tenemos la misma rectitud de Jesús, porque la rectitud que nosotros tenemos, no es nuestra. La rectitud es de alguien más. Y en este caso es la rectitud de Cristo en nosotros. Ahora, la aparición de José de Arimatea es breve, pero asombrosa, es valiente, ya que sus acciones lo iban a poner en contra de toda la nación judía. En contra de toda la nación judía. José era un verdadero discípulo de Jesús y al tomar acción acá, muestra valentía, finalmente al confesar su amor por él. Ahora, ¿por qué pide José de Arimatea el cuerpo de Jesús? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se expone ante todos los judíos? Bueno, podemos pensar quizás porque ya estaba cansado de esconderse.
desconocemos. Él estuvo ahí seguramente en las asambleas, en las reuniones, y tal vez quedándose callado, sin poder intervenir. Entonces quizás ya estaba cansado de eso. Tal vez creyó que era lo mínimo que podía hacer por su Mesías. Lo mínimo. Incluso, no creo esta opción, pero pudiera ser que tal vez él sí creía que iba a resucitar Jesús. Al ser parte de sus discípulos puede que lo hubiera escuchado y quizás lo sabía, no sabemos. Tuvo la oportunidad de mostrar su amor y lealtad a Jesús, y lo más noble que pudo hacer fue remover a Jesús de la indignidad final. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando decimos la indignidad final? Debemos de saber que los cuerpos crucificados solo tenían dos maneras de ser deshechos. Solo dos maneras. Una era que al ser la cruz un instrumento de terror para controlar el pueblo a través del miedo, entonces dejarían el cuerpo en la cruz durante varias horas, como lo hemos mencionado, incluso durante varios días, para que así las personas, para que el pueblo pudiera ver todo el proceso de la descomposición, cómo iban perdiendo vida poco a poco, cómo se iban degradando, desgastando, como una amenaza para cualquiera que se quisiera rebelar después. Era un instrumento de miedo la cruz. Ahora, incluso cuando esos cuerpos eran finalmente retirados de la cruz, ¿saben a dónde iban? Eran retirados de la cruz y eran depositados en un basurero. En un basurero lleno de cadáveres y de restos de cosas, y ahí los incineraban. Ahí quemaban todos los restos. El nombre judío utilizado para este lugar se le llama Gehenna o el Valle de Hinón. Y entonces toda esa basura, todos esos desechos, todos esos cuerpos iban a ser incinerados. Incinerados. Ahora, ¿qué pasa con los otros cuerpos? Pues simplemente inmediatamente cuando morían también eran tirados a ese basurero común, a ese basurero. Ahora, eso no le pasó a Jesús, eso no le pasó. Y usó a este personaje, a José de Arimatea, para evitarlo. Entonces, viene José con Pilato con valentía y le pregunta: ¿me podrías dar el cuerpo? Le quiero dar una sepultura que sea adecuada. Y Pilato se preocupó acerca del estado del cuerpo de Jesús, y por eso le pregunta al centurión, ¿no? ¿Qué pasó con Jesús? ¿Ya se murió? O sea, ¿ya está muerto? Los otros, o sea, ¿qué pasó con el cuerpo de Jesús? Como que yo creo que se le hizo temprano. 6 horas, usualmente aguantaban 2, 3 días. Dicen, sí, ya se murió. Y este centurión dice, sí, verdaderamente está muerto. Verdaderamente ya se murió. Y entonces noten nuevamente, es el centurión quien lo confirma, no uno de sus discípulos, es el centurión. Ahora, José de Arimatea, ¿qué está motivando a este hombre? ¿Qué lo está motivando para salir, para enfrentarse con toda una nación? ¿Será su amor por Cristo? Sí, porque fue su amor por Cristo. Su deseo para superar una conciencia de culpabilidad, quizás haber sido un discípulo secreto. Sí, quizás ya no quería estar con esa carga, con esa culpabilidad. Quizás simplemente por cumplir un ritual de sepultura. Los judíos acostumbraban eso como ritual, sepultar a los cuerpos, los judíos, a sus judíos. Puede que todo esto sea cierto, pero ninguna de estas 3 razones era el verdadero motivo. Ninguna de estas. Podemos ver que José, noten, era un hombre rico. Recuerden eso. José era un hombre rico. Él era el dueño de la tumba en la que él mismo iba a ser sepultado junto con el resto de sus familiares. Era una tumba personal que solamente los ricos tenían en ese tiempo.
Esta tumba nunca había sido utilizada, no tenía ningún otro cadáver ahí, ningún otro. Entonces, lo que realmente está sucediendo aquí, quien está motivando todo esto, es el soberano propósito de Dios. El soberano propósito de Dios. Isaías 53. Ya todos han escuchado acerca de Isaías 53, una de las profecías más grandiosas que se habla en el Antiguo Testamento, acerca de la crucifixión, de la muerte de Jesús. Y en el versículo 9 de Isaías 53 vemos algo bien importante, que dice: se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿A qué se refiere? Se dispuso con los impíos en su sepultura. El plan, es decir, a los malhechores, a los crucificados, la intención es que terminen en el basurero incinerados. En el basurero, a eso se refiere, se dispuso con los impíos en su sepultura. O sea, eso era lo que se esperaba que iba a suceder. Pero no, fue sepultado con los ricos. Recuerden, esto está escrito más de 600 años atrás. 600 años atrás. Y está prediciendo, más bien, profetizando algo único. Algo único. José hace lo que hace libremente, motivado por el amor que le tiene a Jesús y por el deseo de tomar acción en su amor por Él. Nuevamente, eso es providencia. Él verdaderamente quiere hacer esto. Nadie lo está obligando. Él quiere hacer esta obra. Pero detrás de todo eso está determinado por Dios para que Jesús cumpla con las palabras de Isaías 53:9. Está cumpliendo la profecía que Él mismo había dado a través de Isaías. También se encuentra profetizado después de esto en Mateo 12:40, y esto nótenlo, es algo bien especial porque es una profecía ahora por Jesús mismo. Es Jesús mismo profetizando acerca de su sepultura. Si se van para allá, vamos a leer que dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, debemos de recordar cuál es la forma de escritura judía. Sí, debemos de recordar que para ellos cualquier parte del día, en cualquier momento, ya se incluye como un día completo. ¿Ok? Como un día completo. Entonces, una noche y día corresponde a cualquier parte del día, y así es la forma en la que lo veían los judíos, y se puede ver esa misma descripción en varios pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, Jesús necesitaba ser sepultado el viernes antes del anochecer para cumplir con la profecía. ¿Y qué creen? Se cumplió. Se cumplió. Una profecía más. Entonces José, motivado por Dios a ir por el cuerpo de Jesús en la cruz, noten esto, nadie más fue voluntario. No se nos describe a alguien más que se estuviera peleando ahí por el cuerpo de Jesús. Podríamos pensar incluso que si José no lo hubiera hecho, no hubiera habido otro. Y por lo tanto, el cuerpo de Jesús habría sido tirado en el basurero, habría sido incinerado, y por lo tanto Isaías 53 no se habría cumplido. Pero tenemos a este rey que controla absolutamente todo. Nada se le va de las manos, aún en su muerte, aún en su sepultura. Entonces, después de haber tenido permiso por parte de Pilato, José de Arimatea, ¿qué hace? Va a comprar lino fino, ahí lo podemos ver en nuestro pasaje. Sí, va a comprar lino fino. Y quiero que se imaginen esto. José de Arimatea baja el cuerpo de Jesús, y por lo que podemos ver aquí en la escritura es él solo bajando
el cuerpo de Jesús con sus propias manos habría sacado las manos de los clavos, con sus propias manos habría sacado los pies de Jesús de ese clavo que los estaba atravesando, con sus propias manos habría quitado la corona de espinas, con sus propias manos habría limpiado la sangre, el sudor, la tierra. Y entonces tenemos aquí a José solo lavando el cuerpo de su rey. Debieron de haber sido momentos de increíble quebranto para cualquiera de los discípulos. Increíble quebranto. Viendo a su Mesías, a su rey, con tantas heridas, con tanto dolor, con tanta agonía. Y un momento de soledad. De soledad. José, después de haberlo lavado, lo envolvió en el lino que había comprado. Notemos que a diferencia de otras culturas, los judíos no embalsamaban a sus muertos, sino que simplemente los envolvían y encima esparcían estas fragancias en polvo para disimular el olor de la putrefacción de los cuerpos. José en el momento no tenía las especias. No tenía esas especias, solamente tenía el lino fino. Pero alguien más aparece, alguien que muchos tal vez no se esperaban que apareciera en ese momento. Y para ello quiero que vamos a Juan capítulo 19, Juan 19, ahí en el versículo 38. Juan 19, versículo 38, dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, noten esto, pero secretamente, lo que hemos estado mencionando, secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concede. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y noten ahí quién aparece. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Aquí está Nicodemo, el Nicodemo del famoso capítulo allá en Juan capítulo 3. Ahora también viene y muestra su amor por Jesús trayendo aproximadamente 30 kilos o más de mirra y aloes, estas especias aromáticas, lo cual esta cantidad era digna de un rey. Esa era una cantidad digna de un rey. Ni el gran rey Acaz había sido sepultado con tantas especias. Ni el rey Acaz. Y mientras me pregunto, oye, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Andrés? ¿Dónde está Jacobo? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde están todos los demás discípulos que estuvieron los últimos 3 años de su vida conviviendo todos los días con él? ¿Dónde están? Al parecer ya son absolutos extraños en este punto. Claro, son personas llenas de miedo y de tristeza. Están en pánico los discípulos. Pero ¿quiénes están ahí? Yo creo que los más inesperados.
José y Nicodemo. Entonces José colocó a Jesús en la tumba, su propia tumba, tallado dentro de esta gran roca, una peña, en donde ningún otro cuerpo había sido puesto, lo cual también es una tumba digna de un rey. Digna de un rey. Ningún otro cuerpo utilizado. Nuevamente Isaías 53, se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Más y más y más profecías siendo cumplidas al pie de la letra. Ahora, sabemos que esta tumba estaba en un jardín, ¿sí? Lo podemos ver en Juan 19:41, y José y Nicodemo puede que se habían conocido previamente, puede que se conocieran, puede que no, quizás allá en el Sanedrín mismo se conocían. Pero aquí están trabajando juntos, sea lo que sea, ahí están trabajando juntos. De manera que entonces la profecía se cumpliera. ¿Qué funeral, cierto? Sin cantar himnos, sin una predicación. Sin embargo, nadie había sido sepultado con tanto amor y con tanta generosidad. Lo que para muchos era un malhechor, era un falso maestro, para ellos era su rey. Y su sepultura era digna de un rey. Todas estas acciones, las acciones de estos dos hombres, fueron dirigidas por Dios mismo. Y también vemos otras personas muy amorosas, que vamos a hablar seguramente de ellas más adelante también, las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea y que habían pasado ya tanto tiempo con su maestro. Tenemos a María Magdalena, sí, esta mujer que estaba endemoniada, pero que al final fue una fiel seguidora de Jesús. Y por cierto, la primera en verlo resucitado. ¡Qué honor! La otra María, lo más probable que aquí se refiere es María, la madre de Jesús. Y también antes se pueden mencionar a otras mujeres como Salomé, la esposa de Zebedeo, es decir, la madre de Jacobo y de Juan. Ellas, muy importante, hermanos, muy importante, ellas estuvieron observando la crucifixión a la distancia, pero todo el tiempo estuvieron ahí, observando. No quitaron el ojo en ningún momento, no se fueron nunca, siempre estuvieron observando. Fueron fieles siervas de Jesús y ellas buscaban servirle en la forma que fuera posible. Entonces, ellas van y siguen a José y ven la tumba. Muy importante, ven la tumba en donde colocan a Jesús. ¿Por qué digo esto y por qué es tan importante? Porque otra de estas teorías heréticas dicen que el domingo en la mañana estas mujeres fueron a otra tumba. Se confundieron de tumba. Entonces llegaron y pues estaba vacía. Y entonces fueron y les contaron a todos que estaba vacía la tumba. No, ellas estuvieron ahí todo el momento. No despegaron el ojo. Entonces las acciones de estas mujeres, independientemente de cualquier intención o conocimiento que ellas tuvieran, ayuda a enfrentar esta terrible acusación sobre la resurrección de Jesús. Se derrumba esa teoría. Entonces ellas, al ver la labor de estos dos hombres, si ven a José y a Nicodemo, yo creo que ellas también estaban sorprendidas de ver a estos dos hombres que sí habían estado con Jesús, pero no tanto. Entonces al verlas ellas, pues quizás yo creo que se sienten mal y saben que no se pueden quedar atrás. Por lo que regresan y ¿qué hacen? Empiezan a preparar más especias,
más perfumes, todo eso lo hacen durante el viernes. El sábado, como buenas mujeres temerosas de Dios, toman el día de descanso, el Shabbat, y entonces el domingo vienen a la tumba y se llevan una sorpresa. Se llevan una gran sorpresa, que estaremos hablando de ella más adelante. Entonces, sin importar qué seas, un soldado neutral, un santo amoroso, Dios está en control para cumplir con sus propósitos. Dios está en control. Número 3 y último, y ya casi terminamos, hermanos. Los líderes espirituales pecaminosos, ellos están ahí entonces ya en el Shabbat. Noten, en el Shabbat. En el Shabbat salen, y lo podemos ver ahí en el pasaje, y van delante de ¿quién? De Pilato. Ahí sí ellos son los que se acercan a él. ¿Notan la diferencia? Estos falsos, primero no, muy afuera, no me vaya a manchar, que salga. Y ahorita dicen, no, pues sí vamos, aunque sea el Shabbat, el gran Shabbat, pues vamos nosotros. Vemos de nuevo su hipocresía y tienen miedo que los discípulos vayan a robar el cuerpo. Ellos saben que cometieron un error al matarlo. Ese es su primer error, como se menciona aquí en este pasaje, haber crucificado a un justo. Pero para ellos, un error que sería todavía más grande para ellos es que se les fuera a escapar el cuerpo de Jesús y que entonces empiece todo esto. Ellos sí se acuerdan de las palabras de Jesús, a diferencia incluso de sus discípulos. Ellos sí se acuerdan, pero no para bien, para mal. Dice, no, pues en una de esas lo van a robar y van a empezar a decir que resucitó. Y entonces, ¿ellos qué es lo que hacen? Pues entonces vamos con Pilato. No, tampoco quieren quitarle el ojo de Jesús, por todos los motivos negativos. Pero no le quieren quitar el ojo de encima y entonces quieren tapar cualquier tipo de cosa que les fuera a salir de las manos. Ahora, no quieren que los discípulos se vayan a robar el cuerpo y por eso piden una guardia, que más adelante vamos a hablar de una guardia, pero esta guardia era una guardia de muchos soldados. Ahora, lo que estos judíos no saben es que los discípulos no iban a hacer eso. En primer lugar, porque los discípulos no son ignorantes. O sea, ¿en qué sentido? No pueden robar un cuerpo, luego fingir que resucitó y aparte martirizarse por una mentira. Que por cierto, todos fueron martirizados. Cada uno de los discípulos fueron martirizados. ¿Por una mentira? No, pues sí piensan los discípulos, ¿no? O sea, no son ignorantes. Y en segundo lugar, porque tristemente ellos no creen que va a resucitar. Ellos creen que ya se acabó la historia. Ellos ya están deprimidos. Están tristes, están sin esperanza. Así que entonces solicitan una guardia y Pilato se las concede. Ellos creen que ya la armaron, que ya lograron su cometido. Y entonces así aseguran la tumba con toda una guardia. Lo que no saben es que están generando ellos mismos otra prueba, otra evidencia de la veracidad de la resurrección de Jesús. Otra gran prueba de que lo que sucedió fue real. Y aparte vamos a ver más adelante, toda esta guardia también se lleva la sorpresota, también se las llevan. Imagínense, están ahí y de pronto
remueve la piedra. Y se asoman y ya no hay nadie. Más adelante vamos a ver esto en la resurrección, que Jesús no necesitaba que le movieran la piedra. No lo necesitaba. Nuestro Rey resucitado, Él podía salir con las puertas cerradas. Con las puertas cerradas. Muy importante este punto, porque entonces todo esto también nos ayuda como evidencia para luchar contra la teoría herética que dicen que sí, efectivamente los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. ¿Cómo? ¿Con una guardia ahí gigante enfrente de la tumba 24/7? ¿Con soldados expertos? Imposible. Nuevamente, ellos buscaban hacer algo con una intención de maldad en su corazón. Pero Dios lo usó para bien. Y hasta el día de hoy lo ha usado. Jesús reina y lo podemos ver cumplido también en su sepultura. En su sepultura. Para ello quiero que terminemos con un poema que es uno de mis poemas favoritos. Ya alguna ocasión lo recité aquí con ustedes, ya tiene hace unos 5 años, entonces yo creo que varios de ustedes todavía no estaban, o ya no se acuerdan, y para mí es de mucha bendición, y lo quiero compartir con ustedes. Se llama Él es mi Rey. La Biblia dice que Jesús es el Rey de los judíos. Él es el Rey de Israel, Él es el Rey de justicia, Él es el Rey de las edades, Él es el Rey del cielo, el Rey de gloria, Él es el Rey de reyes y Él es Señor de señores. Ese es mi Rey. Me pregunto si lo conoces. Mi Rey es un Rey soberano. Ningún instrumento de medida puede medir su amor ilimitado. Él es duraderamente fuerte, enteramente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente agraciado. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el más grandioso sujeto que ha cruzado jamás el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es el centro de toda la civilización. Él no tiene paralelo, no tiene precedentes. Él es el personaje más elevado en toda la literatura. Él es la mayor personalidad en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la teología verdadera. Él es el único cualificado para ser un Salvador todo suficiente. Me pregunto si lo conoces. Él provee fuerza al débil. Él está disponible para el que es tentado o está en tribulación. Él simpatiza y Él salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y Él guía. Él sana al enfermo. Él limpia al leproso. Él perdona a los pecadores. Él salda a los deudores. Él libra al cautivo. Él defiende al débil. Él bendice al joven. Él sirve al desafortunado. Él recompensa al anciano. Él recompensa al diligente. Él embellece al manso. Me pregunto si lo conoces. Él es la llave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es el camino de liberación. Él es el camino de paz. Él es la senda de justicia. Él es el camino de santidad. Él es la entrada hacia la gloria. ¿Lo conoces? Su vida es incomparable. Su bondad no tiene límites. Su misericordia es perpetua. Su amor nunca cambia. Su palabra es suficiente. Su gracia es suficiente.
Su reino es justicia, su yugo es fácil y ligera es su carga. Quisiera poder describirlo para ti, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. No lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes dejar fuera de tu mano, no puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilato no pudo hallar ningún error en él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo retenerlo. Y la tumba no pudo contenerlo. Suyo es el imperio, el reino y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es mi rey. Dios los bendiga.